La nieve caía sin parar sobre el Gran Ducado, suavizando los techos puntiagudos de las mansiones nobles y cubriendo las calles abarrotadas bajo capas de blanco plateado. Los faroles brillaban detrás de las ventanas escarchadas, mientras elegantes carruajes rodaban por la capital llevando a lores y damas envueltos en terciopelo y pieles. La música flotaba desde las mansiones lejanas todas las noches, cálida y brillante contra el viento helado. Sin embargo, más allá del corazón brillante de la ciudad, detrás de las cocinas del imponente palacio, existía otro mundo donde los sirvientes se acurrucaban junto a fuegos débiles y rogaban que el invierno los perdonara una noche más. Rose conocía muy bien ese mundo. A sus 22 años cargaba leña, tallaba pisos de mármol, pulía bandejas de plata y acarreaba agua helada por cuartos tan fríos que le entumecían las puntas de los dedos en minutos. Su padre había muerto 3 inviernos atrás, ahogado en deudas con la corona. Los acreedores se llevaron su casita de inmediato, dejando a Rose sin ningún lugar a donde ir excepto los cuartos de servicio del palacio. Desde entonces, sobrevivir se había convertido en una rutina silenciosa de músculos adoloridos, mañanas sin dormir y estómagos vacíos ocultos detrás de sonrisas suaves. Incluso ahora, mientras los copos de nieve se pegaban a su gastada capa café, ella equilibraba una canasta de pan afuera de las rejas del palacio y le entregaba la mitad de su contenido a 2 niños temblorosos acurrucados junto a un muro de piedra. «Deberías guardar más para ti», susurró el niño mayor. Rose sonrió con ternura y metió el pan restante en sus brazos. «Si me lo como todo sola, nunca sabe tan bueno de todos modos». Los niños rieron débilmente mientras ella continuaba hacia las cocinas del palacio, ignorando el hambre que le retorcía el estómago. La bondad costaba poco comparada con la soledad. Rose lo había aprendido después de perder a su familia. Dentro del salón de los sirvientes, el vapor subía de enormes ollas mientras los trabajadores exhaustos corrían entre hornos y almacenes. El jefe de cocina gritaba órdenes sin parar. Alguien había quemado una bandeja de faisán. Otro sirviente resbaló en la nieve derretida cerca de la entrada trasera. Cada rincón del palacio temblaba de preparativos para el gran banquete de invierno que organizaba el duque Adrián en persona. Al mencionar su nombre, las conversaciones siempre bajaban de tono. El joven duque gobernaba con una precisión aterradora a pesar de tener solo 24 años. Los comerciantes le temían decepcionarlo. Los nobles evitaban provocarlo. Los sirvientes se enderezaban al instante cuando sus pasos resonaban por los pasillos. Los rumores decían que una vez había despedido a todo el personal de una casa porque una sola cena llegó tarde. Otros insistían en que nunca sonreía, nunca reía y nunca permitía que la emoción nublara su juicio. Rose lo había visto solo unas cuantas veces de lejos, pero cada encuentro le había dejado una extraña impresión. Adrián se comportaba como el invierno hecho forma humana. Alto, sereno e imposiblemente elegante. Se movía por habitaciones llenas de gente con una calma distante, mientras nobles de ojos plateados competían sin fin por su atención. Sin embargo, a pesar de su belleza y poder, algo hueco lo rodeaba, como si cada muro del palacio existiera para mantener al mundo lejos. «Rose», gritó el jefe de cocina. «Deja de soñar despierta y lleva estas bandejas arriba». Ella se apresuró, equilibrando platos de plata pulida sobre sus brazos antes de seguir la fila de sirvientes hacia el salón de baile. En el momento en que las enormes puertas se abrieron, el calor y la luz dorada la envolvieron. Arañas de cristal brillaban sobre cientos de nobles vestidos con sedas relucientes. Los músicos tocaban cerca de la escalera de mármol mientras los sirvientes se deslizaban con cuidado entre las mesas abarrotadas llevando vino y carnes asadas. Por un breve instante, Rose solo se quedó mirando. El salón de baile parecía otro universo, intacto por el hambre o la pena. Entonces lo vio. El duque Adrián estaba sentado cerca del centro del salón, debajo de un estandarte negro bordado con el escudo del ducado. La luz de las velas bailaba sobre sus rasgos afilados mientras la risa a su alrededor intentaba desesperadamente llamar su atención, algo que él apenas reconocía. Su uniforme oscuro le quedaba perfecto sobre los hombros anchos y su expresión permanecía indescifrable a pesar del caos que lo rodeaba. Rose bajó la mirada rápidamente y siguió caminando.
Se decía a sí misma que lo admiraba solo porque todos los demás lo hacían. Un hombre poderoso que gobernaba un enorme ducado naturalmente inspiraba fascinación. Aún así, cada vez que lo veía cruzar el patio del palacio o parado junto a ventanas cubiertas de nieve, su pecho se apretaba de formas que no podía explicar. Quizás solo quería creer que las personas frías aún podían tener calor escondido. De pronto, un sirviente pasó corriendo y la golpeó en el hombro con fuerza suficiente para desequilibrarla. Rose dio un paso hacia atrás sobre la nieve derretida cerca de la entrada. Su zapato gastado resbaló al instante. La bandeja de plata se estrelló contra el piso de mármol. Las copas se hicieron añicos. El faisán asado se desparramó sobre la mesa del duque. La música se detuvo. Todos los nobles en el salón se voltearon hacia ella. Rose se arrodilló de inmediato, con el rostro ardiendo de humillación mientras los pedazos de vidrio temblaban bajo sus manos temblorosas. El silencio se extendió pesadamente por el salón. Podía sentir docenas de miradas divertidas presionando contra su cabeza inclinada. Entonces Adrián se levantó lentamente de su silla. La habitación pareció congelarse a su alrededor. Rose se obligó a levantar la vista y encontró por primera vez sus ojos grises y helados. No había ira allí. De alguna forma, su calma se sentía aún peor. Él estudió sus mangas rotas, sus manos enrojecidas y su expresión asustada antes de hablar con una voz afilada que cortó el salón de baile. «Eres demasiado ordinaria para comer a mi lado», dijo fríamente, «y mucho menos para estar cerca de mí». Suaves risas recorrieron a los nobles. Rose sintió que algo dentro de ella se quebraba en silencio. Bajó los ojos antes de que alguien pudiera ver las lágrimas que se acumulaban. «Entendido, su gracia», susurró. Su voz apenas se elevó por encima de las chimeneas crepitantes, pero la vergüenza detrás de ella permaneció en el silencio. Rose recogió los platos rotos con dedos temblorosos mientras los demás sirvientes evitaban mirarla. Cuando finalmente escapó del salón de baile, el viento helado le golpeó el rostro al salir. La nieve giraba por el patio oscuro como si el palacio quisiera enterrar su humillación bajo el invierno mismo. Sola junto a los cuartos de servicio, Rose se tapó la boca con las manos y lloró, devastada porque las crueles palabras del duque la habían herido mucho más profundamente que el hambre. La mañana llegó bajo un cielo cargado de nubes grises, y el palacio despertó con su ritmo habitual de órdenes, platos entrechocando y pasos apresurados. Rose regresó al trabajo antes del amanecer a pesar del dolor que aún le pesaba en el pecho por la humillación del banquete. Cargaba sábanas por los pasillos estrechos con la mirada baja, evitando los espejos pulidos que pudieran recordarle cómo se había sentido bajo las risas de los nobles. Los demás sirvientes le susurraban con simpatía cuando pasaba, pero la lástima solo profundizaba su vergüenza. Quería que ese recuerdo quedara enterrado y olvidado, aunque las crueles palabras del duque aún resonaban en su mente. Durante los días siguientes, Rose cambió de formas que ni ella misma notó al principio. Ya no saludaba a los trabajadores exhaustos con bromas alegres mientras preparaba las bandejas del desayuno. Dejó de tararear suavemente durante las tareas de la tarde. Cada vez que el duque Adrián cruzaba los pasillos del palacio, ella se apartaba en silencio sin levantar la vista hacia él. Su cortesía seguía impecable, pero todo rastro de calidez había desaparecido de su voz. Ya no era la ira protegiendo su corazón, sino la precaución. Admirar a un hombre como Adrián había sido una tontería desde el principio. Ese cambio lo perturbó más de lo que esperaba. Al principio, Adrián solo observó la diferencia. Notó que Rose se inclinaba en silencio cada vez que él entraba a una habitación antes de desaparecer por los pasillos laterales. Notó que ya nunca lo miraba directamente. Extrañamente, la ausencia de sus sonrisas lo irritaba. El palacio siempre había sido frío y ordenado, exactamente como él prefería, pero ahora un silencio incómodo lo seguía por los pasillos conocidos. Una mañana nevada, Adrián cabalgó por el distrito bajo para inspeccionar los suministros de invierno para los guardias de la ciudad. La escarcha cubría los puestos del mercado y ciudadanos hambrientos se apiñaban junto a las panaderías buscando pan barato. Cuando su carruaje se acercó a la plaza, un movimiento junto a la fuente llamó su atención.
Rose estaba arrodillada junto a un niño delgado envuelto en trapos raídos. Los labios del niño temblaban de frío mientras la nieve se acumulaba en su cabello enredado. Sin dudarlo, Rose se quitó la bufanda del cuello y se la envolvió al niño antes de poner un pequeño pan en sus manos congeladas. «Lo necesitas más que yo», susurró con ternura. «¿Y tú?», preguntó el niño. Rose sonrió a pesar del viento que le enrojecía el rostro. «Estaré bien». Adrián permaneció inmóvil dentro del carruaje mientras ella se alejaba cargando solo una canasta vacía. Sus pasos se veían inestables contra la nieve gruesa, pero nunca miró hacia atrás al niño. La escena lo perturbó de formas que no podía explicar. La mayoría de los nobles donaban comida en público para recibir elogios o ventaja política. Rose no tenía ni riqueza ni influencia, pero daba lo poco que tenía sin dudarlo. Esa imagen lo acompañó todo el día. Esa noche, él se paró junto a las ventanas de la biblioteca mirando el patio de abajo. Los copos de nieve caían sin fin en la oscuridad mientras los sirvientes cruzaban los terrenos cargando leña. Entre ellos, Adrián reconoció inmediatamente a Rose. Sus hombros se veían exhaustos bajo el bulto que cargaba, pero cuando una anciana sirvienta tropezó cerca, Rose se detuvo de inmediato a ayudarla a pesar de que ella misma luchaba. «¿Por qué?», murmuró Adrián. Ninguna respuesta llegó. Durante años había creído que la bondad solo existía cuando la gente esperaba algo a cambio. Su padre había gobernado con miedo y le enseñó que el afecto debilitaba la autoridad. La compasión invitaba a la traición. La distancia aseguraba el control. Esas lecciones habían moldeado cada decisión de su vida hasta que la frialdad se volvió instintiva. Pero Rose contradecía todo lo que entendía de la naturaleza humana. Durante la semana siguiente, Adrián se encontró buscándola inconscientemente. Notaba la paciencia cuidadosa que mostraba con los sirvientes de la cocina asustados durante las noches caóticas. Notaba que leía libros de poesía junto a la escalera de servicio después de medianoche. Una vez, al pasar por el cuarto de lavandería, la escuchó cantando para consolar a una sirvienta que lloraba porque su esposo había enfermado. La melodía se quedó en los pensamientos de Adrián mucho después de que se alejara. Rose eventualmente sintió su atención. Cada vez que entraba a una habitación y descubría que el duque la observaba en silencio, los nervios se le apretaban en el pecho. Adrián no había repetido su crueldad desde el banquete, pero su presencia aún la inquietaba. Peor aún, no entendía por qué su mirada ahora parecía diferente, menos despectiva, más buscadora. Una noche él la detuvo afuera de la capilla del palacio. «Trabajas demasiado», le dijo. Rose se tensó sorprendida. «Solo estoy cumpliendo con mis deberes, su gracia». «Te ves exhausta». «Estoy acostumbrada». Su respuesta no tenía amargura, solo una calma aceptación, y eso lo perturbó más que cualquier acusación. Adrián estudió el enrojecimiento alrededor de sus manos donde el frío había agrietado la piel. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Rose hizo una reverencia cortés y continuó por el pasillo, dejándolo solo bajo la luz de las velas. Días después, una violenta ventisca golpeó sin aviso. La nieve azotaba las ventanas del palacio mientras el viento helado rugía por los patios. La mayoría de los nobles permanecían en sus habitaciones junto a las chimeneas, pero los sirvientes seguían trabajando durante la tormenta. Rose pasó horas cargando carbón entre los almacenes y los hornos de la cocina porque varios trabajadores habían caído enfermos por la fiebre de invierno que se extendía por los cuartos bajos. A medianoche, su visión se nublaba gravemente. Aún así, se obligó a seguir a través de la nieve cargando una canasta de carbón por el patio. El viento le atravesaba la delgada capa y el mareo le debilitaba las piernas con cada paso. Alcanzó las escaleras del palacio antes de colapsar de repente sobre el suelo congelado. Un guardia cercano gritó pidiendo ayuda. Adrián escuchó el alboroto mientras revisaba documentos en su estudio. Irritado por la interrupción, caminó por el pasillo hasta que sirvientes asustados le informaron que Rose se había desmayado afuera durante la tormenta. Antes de que nadie entendiera sus intenciones, Adrián empujó las puertas del patio él mismo. La nieve lo azotaba.
Rose yacía inconsciente contra los escalones de piedra helada, con el rostro pálido bajo los copos de nieve dispersos. Sin dudarlo, Adrián se quitó su pesado abrigo, lo envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de ella y la levantó en sus brazos. El guardia lo miró en silencio atónito. El duque nunca tocaba a los sirvientes. Sin embargo, Adrián cargó a Rose a través del palacio como si nada más importara más allá de mantenerla viva durante la noche helada. Cuando Rose abrió los ojos la mañana siguiente, la pálida luz del sol se filtraba por las cortinas de la enfermería del palacio mientras el aroma de cedro quemado llegaba de la chimenea cercana. Por varios momentos tranquilos, permaneció quieta bajo las pesadas cobijas, confundida por la suavidad que la rodeaba. Entonces regresó la memoria, la ventisca, el patio, la oscuridad tragándose sus sentidos bajo el viento congelado. Intentó sentarse de inmediato, pero el mareo la obligó a recostarse contra las almohadas. «Deberías descansar», dijo la voz de Adrián desde la silla junto a su cama. Rose lo miró con incredulidad. El duque aún llevaba el uniforme negro del día anterior, aunque el cansancio sombreaba sus rasgos afilados. Una taza de té intacta descansaba cerca de su mano. «Su gracia», susurró débilmente, «no debería estar aquí». Adrián miró hacia otro lado un momento antes de responder. «El médico dijo que tu fiebre era peligrosa. Solo soy una sirvienta. Casi mueres». Las palabras cargaban una tensión desconocida bajo su calma. Rose bajó la mirada, sin saber cómo responder. El silencio se instaló entre ellos mientras la nieve seguía cayendo más allá de las ventanas. Eventualmente, Adrián se levantó y acomodó la cobija alrededor de sus hombros con sorprendente gentileza. «Diste tu almuerzo otra vez ayer», dijo en voz baja. Rose logró una sonrisa débil. «Los niños lo necesitaban más que yo». La mano de Adrián se detuvo contra la cobija. Durante años se había rodeado de nobles ambiciosos cuya bondad desaparecía en cuanto desaparecía la ventaja. Pero esta mujer ofrecía compasión incluso mientras se moría de hambre. Verla arriesgar su salud por extraños lo había perturbado profundamente. Recordó su expresión durante la humillación del banquete y entendió, quizá por primera vez, lo descuidadamente que sus palabras herían a los demás. Rose notó su silencio y habló suavemente. «No tiene que preocuparse por mí, su gracia. Me recuperaré pronto. No es por eso que me quedé». La admisión escapó antes de que Adrián pudiera detenerla. Rose lo miró con cuidado entonces, con confusión en su rostro cansado. Adrián de repente se sintió expuesto bajo su mirada. Se volvió hacia la ventana antes de hablar de nuevo. «Debes quedarte aquí hasta que el médico diga que puedes trabajar. No puedo descuidar mis deberes». No era una petición. Normalmente, su fría autoridad terminaba cualquier discusión al instante, pero Rose solo suspiró y se acomodó más profundo bajo las cobijas. Adrián se dio cuenta de que ya no quería miedo de ella. Quería honestidad, calidez, quizá incluso perdón. Durante los siguientes días, Adrián visitó la enfermería repetidamente a pesar de los susurros por todo el palacio. Los sirvientes intercambiaban miradas atónitas cada vez que el duque llevaba libros a la habitación de Rose o se aseguraba personalmente de que llegaran comidas frescas a su cama. Quienes antes competían por su atención ahora se encontraban ignorados. Rose se recuperó lentamente, aunque la incertidumbre crecía dentro de ella. A veces él le hacía preguntas sobre su infancia. Otras veces se sentaba en silencio junto al fuego mientras ella leía novelas prestadas en voz alta porque él decía que el sonido calmaba la habitación. Debajo de su exterior distante, Rose empezó a notar el agotamiento escondido en él constantemente, como si la soledad lo hubiera seguido por años sin piedad. Una noche nevada reunió el valor suficiente para preguntar: «¿Por qué estás siendo amable conmigo ahora?». Adrián permaneció callado varios momentos. Finalmente respondió: «Porque fui cruel antes». La honestidad en su voz la tomó por sorpresa. «No es cruel todo el tiempo», admitió ella suavemente. Su expresión se oscureció ligeramente. «No, solo cuando más importa». Esas palabras le dolieron mucho tiempo después de que él saliera de la enfermería. Cuando Rose finalmente regresó al trabajo,
descubrió que el palacio mismo empezaba a cambiar. Llegaba más carbón para los cuartos de los sirvientes. Los trabajadores de la cocina recibían guantes adecuados para el invierno. Los guardias llevaban sopa caliente a los distritos cada tarde por órdenes directas de Adrián. Aunque los nobles elogiaban la generosidad del duque, muchos susurraban con sospechas sobre la sirvienta responsable de su transformación. Algunas doncellas la acusaban de seducir a Adrián por riqueza y se burlaban de su apariencia cada vez que cruzaba los pasillos. Otras le advertían que los duques nunca amaban de verdad a mujeres de su posición. Rose intentaba ignorar la crueldad, pero el miedo se colaba lentamente en sus pensamientos. Mientras más se acercaba a Adrián abiertamente, más peligrosa se volvía su posición. Mientras tanto, Adrián luchaba contra emociones que ya no entendía. Buscaba excusas para estar cerca de Rose. Verla sonreír a los sirvientes exhaustos aliviaba tensiones que había cargado por años. Escuchar sus pasos fuera de su estudio lo distraía de las disputas políticas. Pero cada sentimiento creciente lo aterrorizaba porque el afecto requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad había destruido a todos en quienes alguna vez confió. Durante el festival anual de la luna de nieve, el palacio se transformó en un mar deslumbrante de luz de velas y decoraciones plateadas. La música resonaba por los salones abarrotados mientras los nobles bailaban. Rose planeaba pasar la noche ayudando en silencio al personal de la cocina, pero poco después del atardecer, Adrián apareció cerca de la entrada de los sirvientes. «Estás evitando la celebración», observó. «No pertenezco ahí». Sin decir otra palabra, Adrián le ofreció su mano. Rose lo miró nerviosa. «Su gracia, la gente nos verá». «Que nos vean». Su respuesta no dejaba lugar a negativas. Adrián la guió hacia un salón más pequeño con vista a los jardines nevados, donde solo llegaba la música lejana. La luz de la luna se reflejaba en las fuentes congeladas fuera de las altas ventanas. Por varios momentos tranquilos, ninguno habló. Entonces Adrián se acercó más y colocó una mano en su cintura. «Baila conmigo». El corazón de Rose dio un tropiezo. Se movieron lentamente por el piso vacío mientras la nieve caía afuera. El toque de Adrián permanecía gentil, casi cauteloso, como si temiera que ella desapareciera si la abrazaba demasiado fuerte. Rose se dio cuenta entonces de que el frío duque temía algo mucho mayor que enemigos políticos. Temía perder el calor que ella había traído a su vida vacía. «Tú haces que este palacio se sienta vivo», confesó Adrián. La emoción le apretó la garganta a Rose. Parte de ella anhelaba creerle, pero otra parte recordaba las risas que resonaron en el salón de banquetes mientras él la llamaba ordinaria frente a todos. Bajó la mirada, luchando contra sentimientos en los que ya no confiaba. Antes de que pudieran hablar de nuevo, voces se acercaron afuera de las puertas del salón. Rose se apartó de inmediato, con pánico en su expresión mientras los ojos de Adrián se endurecían hacia la interrupción que esperaba en el pasillo. Esa noche, la interrupción llegó más pronto de lo que Rose esperaba. Para la mañana, los rumores se habían extendido como humo en leña seca. La gente intercambiaba sonrisas burlonas cada vez que ella cruzaba los pasillos, y varios sirvientes dejaban de hablar abruptamente cuando entraba a las cocinas. Alguien había visto al duque bailando en privado con ella durante el festival de la luna de nieve, y la historia se transformaba con cada relato hasta que Rose apenas la reconocía. Según los rumores, ella había manipulado deliberadamente a Adrián. Algunos decían que planeaba atraparlo en matrimonio. Otros insistían en que usaba lágrimas e inocencia falsa para ganar influencia en el palacio. Rose soportó las acusaciones en silencio mientras tallaba bandejas de plata junto al salón de sirvientes. Cada susurro cruel le recordaba lo frágil que era su lugar allí. Esa tarde, Lady Beatrice la confrontó públicamente cerca de la escalera del palacio. Beatrice pertenecía a una de las familias nobles más ricas del ducado y había pasado años persiguiendo la atención de Adrián sin éxito. Su belleza elegante y lengua afilada hacían que los sirvientes le temieran casi tanto como al duque mismo. «Deberías recordar tu posición», dijo Beatrice fríamente mientras varios nobles se quedaban cerca para mirar. Los hombres como el duque a veces se entretienen con caprichos tontos, pero nunca los conservan.
Rose bajó la mirada con respeto. Nunca le he pedido nada a su gracia. Tu mera existencia a su lado ya es pedir demasiado. Los nobles alrededor rieron suavemente. Antes de que Rose pudiera responder, Adrián apareció al final del pasillo. El silencio se extendió de inmediato mientras se acercaba. Su expresión se oscureció cuando notó a Rose pálida e inmóvil junto a Beatrice. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó bruscamente. Beatrice dio un paso adelante con gracia. Solo discutíamos los desafortunados rumores que traducción al español mexicano. La nieve caía sin parar sobre el Gran Ducado, suavizando los techos puntiagudos de las mansiones nobles y cubriendo las calles abarrotadas bajo capas de blanco plateado. Los faroles brillaban detrás de las ventanas escarchadas, mientras elegantes carruajes rodaban por la capital llevando a lores y damas envueltos en terciopelo y pieles. La música flotaba desde las mansiones lejanas todas las noches, cálida y brillante contra el viento helado. Sin embargo, más allá del corazón brillante de la ciudad, detrás de las cocinas del imponente palacio, existía otro mundo donde los sirvientes se acurrucaban junto a fuegos débiles y rogaban que el invierno los perdonara una noche más. Rose conocía muy bien ese mundo. A sus 22 años cargaba leña, tallaba pisos de mármol, pulía bandejas de plata y acarreaba agua helada por cuartos tan fríos que le entumecían las puntas de los dedos en minutos. Su padre había muerto 3 inviernos atrás, ahogado en deudas con la corona. Los acreedores se llevaron su casita de inmediato, dejando a Rose sin ningún lugar a donde ir excepto los cuartos de servicio del palacio. Desde entonces, sobrevivir se había convertido en una rutina silenciosa de músculos adoloridos, mañanas sin dormir y estómagos vacíos ocultos detrás de sonrisas suaves. Incluso ahora, mientras los copos de nieve se pegaban a su gastada capa café, ella equilibraba una canasta de pan afuera de las rejas del palacio y le entregaba la mitad de su contenido a 2 niños temblorosos acurrucados junto a un muro de piedra. «Deberías guardar más para ti», susurró el niño mayor. Rose sonrió con ternura y metió el pan restante en sus brazos. «Si me lo como todo sola, nunca sabe tan bueno de todos modos». Los niños rieron débilmente mientras ella continuaba hacia las cocinas del palacio, ignorando el hambre que le retorcía el estómago. La bondad costaba poco comparada con la soledad. Rose lo había aprendido después de perder a su familia. Dentro del salón de los sirvientes, el vapor subía de enormes ollas mientras los trabajadores exhaustos corrían entre hornos y almacenes. El jefe de cocina gritaba órdenes sin parar. Alguien había quemado una bandeja de faisán. Otro sirviente resbaló en la nieve derretida cerca de la entrada trasera. Cada rincón del palacio temblaba de preparativos para el gran banquete de invierno que organizaba el duque Adrián en persona. Al mencionar su nombre, las conversaciones siempre bajaban de tono. El joven duque gobernaba con una precisión aterradora a pesar de tener solo 24 años. Los comerciantes le temían decepcionarlo. Los nobles evitaban provocarlo. Los sirvientes se enderezaban al instante cuando sus pasos resonaban por los pasillos. Los rumores decían que una vez había despedido a todo el personal de una casa porque una sola cena llegó tarde. Otros insistían en que nunca sonreía, nunca reía y nunca permitía que la emoción nublara su juicio. Rose lo había visto solo unas cuantas veces de lejos, pero cada encuentro le había dejado una extraña impresión. Adrián se comportaba como el invierno hecho forma humana, alto, sereno e imposiblemente elegante. Se movía por habitaciones llenas de gente con una calma distante, mientras nobles de ojos plateados competían sin fin por su atención. Sin embargo, a pesar de su belleza y poder, algo hueco lo rodeaba, como si cada muro del palacio existiera para mantener al mundo lejos. «Rose», gritó el jefe de cocina. «Deja de soñar despierta y lleva estas bandejas arriba». Ella se apresuró, equilibrando platos de plata pulida sobre sus brazos antes de seguir la fila de sirvientes hacia el salón de baile. En el momento en que las enormes puertas se abrieron, el calor y la luz dorada la envolvieron. Arañas de cristal brillaban sobre cientos de nobles vestidos con sedas relucientes. Los músicos tocaban cerca de la escalera de mármol mientras los sirvientes se deslizaban con cuidado entre las mesas abarrotadas llevando vino y carnes asadas.
Por un breve instante, Rose solo se quedó mirando. El salón de baile parecía otro universo, intacto por el hambre o la pena. Entonces lo vio. El duque Adrián estaba sentado cerca del centro del salón, debajo de un estandarte negro bordado con el escudo del ducado. La luz de las velas bailaba sobre sus rasgos afilados mientras la risa a su alrededor intentaba desesperadamente llamar su atención, algo que él apenas reconocía. Su uniforme oscuro le quedaba perfecto sobre los hombros anchos y su expresión permanecía indescifrable a pesar del caos que lo rodeaba. Rose bajó la mirada rápidamente y siguió caminando. Se decía a sí misma que lo admiraba solo porque todos los demás lo hacían. Un hombre poderoso que gobernaba un enorme ducado naturalmente inspiraba fascinación. Aún así, cada vez que lo veía cruzar el patio del palacio o parado junto a ventanas cubiertas de nieve, su pecho se apretaba de formas que no podía explicar. Quizás solo quería creer que las personas frías aún podían tener calor escondido. De pronto, un sirviente pasó corriendo y la golpeó en el hombro con fuerza suficiente para desequilibrarla. Rose dio un paso hacia atrás sobre la nieve derretida cerca de la entrada. Su zapato gastado resbaló al instante. La bandeja de plata se estrelló contra el piso de mármol. Las copas se hicieron añicos. El faisán asado se desparramó sobre la mesa del duque. La música se detuvo. Todos los nobles en el salón se voltearon hacia ella. Rose se arrodilló de inmediato, con el rostro ardiendo de humillación mientras los pedazos de vidrio temblaban bajo sus manos temblorosas. El silencio se extendió pesadamente por el salón. Podía sentir docenas de miradas divertidas presionando contra su cabeza inclinada. Entonces Adrián se levantó lentamente de su silla. La habitación pareció congelarse a su alrededor. Rose se obligó a levantar la vista y encontró por primera vez sus ojos grises y helados. No había ira allí. De alguna forma, su calma se sentía aún peor. Él estudió sus mangas rotas, sus manos enrojecidas y su expresión asustada antes de hablar con una voz afilada que cortó el salón de baile. «Eres demasiado ordinaria para comer a mi lado», dijo fríamente, «y mucho menos para estar cerca de mí». Suaves risas recorrieron a los nobles. Rose sintió que algo dentro de ella se quebraba en silencio. Bajó los ojos antes de que alguien pudiera ver las lágrimas que se acumulaban. «Entendido, su gracia», susurró. Su voz apenas se elevó por encima de las chimeneas crepitantes, pero la vergüenza detrás de ella permaneció en el silencio. Rose recogió los platos rotos con dedos temblorosos mientras los demás sirvientes evitaban mirarla. Cuando finalmente escapó del salón de baile, el viento helado le golpeó el rostro al salir. La nieve giraba por el patio oscuro como si el palacio quisiera enterrar su humillación bajo el invierno mismo. Sola junto a los cuartos de servicio, Rose se tapó la boca con las manos y lloró, devastada porque las crueles palabras del duque la habían herido mucho más profundamente que el hambre. La mañana llegó bajo un cielo cargado de nubes grises, y el palacio despertó con su ritmo habitual de órdenes, platos entrechocando y pasos apresurados. Rose regresó al trabajo antes del amanecer a pesar del dolor que aún le pesaba en el pecho por la humillación del banquete. Cargaba sábanas por los pasillos estrechos con la mirada baja, evitando los espejos pulidos que pudieran recordarle cómo se había sentido bajo las risas de los nobles. Los demás sirvientes le susurraban con simpatía cuando pasaba, pero la lástima solo profundizaba su vergüenza. Quería que ese recuerdo quedara enterrado y olvidado, aunque las crueles palabras del duque aún resonaban en su mente. Durante los días siguientes, Rose cambió de formas que ni ella misma notó al principio. Ya no saludaba a los trabajadores exhaustos con bromas alegres mientras preparaba las bandejas del desayuno. Dejó de tararear suavemente durante las tareas de la tarde. Cada vez que el duque Adrián cruzaba los pasillos del palacio, ella se apartaba en silencio sin levantar la vista hacia él. Su cortesía seguía impecable, pero todo rastro de calidez había desaparecido de su voz. Ya no era la ira protegiendo su corazón, sino la precaución. Admirar a un hombre como Adrián había sido una tontería desde el principio. Ese cambio lo perturbó más de lo que esperaba. Al principio, Adrián solo observó la diferencia.
Notó que Rose se inclinaba en silencio cada vez que él entraba a una habitación antes de desaparecer por los pasillos laterales. Notó que ya nunca lo miraba directamente. Extrañamente, la ausencia de sus sonrisas lo irritaba. El palacio siempre había sido frío y ordenado, exactamente como él prefería, pero ahora un silencio incómodo lo seguía por los pasillos conocidos. Una mañana nevada, Adrián cabalgó por el distrito bajo para inspeccionar los suministros de invierno para los guardias de la ciudad. La escarcha cubría los puestos del mercado y ciudadanos hambrientos se apiñaban junto a las panaderías buscando pan barato. Cuando su carruaje se acercó a la plaza, un movimiento junto a la fuente llamó su atención. Rose estaba arrodillada junto a un niño delgado envuelto en trapos raídos. Los labios del niño temblaban de frío mientras la nieve se acumulaba en su cabello enredado. Sin dudarlo, Rose se quitó la bufanda del cuello y se la envolvió al niño antes de poner un pequeño pan en sus manos congeladas. «Lo necesitas más que yo», susurró con ternura. «¿Y tú?», preguntó el niño. Rose sonrió a pesar del viento que le enrojecía el rostro. «Estaré bien». Adrián permaneció inmóvil dentro del carruaje mientras ella se alejaba cargando solo una canasta vacía. Sus pasos se veían inestables contra la nieve gruesa, pero nunca miró hacia atrás al niño. La escena lo perturbó de formas que no podía explicar. La mayoría de los nobles donaban comida en público para recibir elogios o ventaja política. Rose no tenía ni riqueza ni influencia, pero daba lo poco que tenía sin dudarlo. Esa imagen lo acompañó todo el día. Esa noche, él se paró junto a las ventanas de la biblioteca mirando el patio de abajo. Los copos de nieve caían sin fin en la oscuridad mientras los sirvientes cruzaban los terrenos cargando leña. Entre ellos, Adrián reconoció inmediatamente a Rose. Sus hombros se veían exhaustos bajo el bulto que cargaba, pero cuando una anciana sirvienta tropezó cerca, Rose se detuvo de inmediato a ayudarla a pesar de que ella misma luchaba. «¿Por qué?», murmuró Adrián. Ninguna respuesta llegó. Durante años había creído que la bondad solo existía cuando la gente esperaba algo a cambio. Su padre había gobernado con miedo y le enseñó que el afecto debilitaba la autoridad. La compasión invitaba a la traición. La distancia aseguraba el control. Esas lecciones habían moldeado cada decisión de su vida hasta que la frialdad se volvió instintiva. Pero Rose contradecía todo lo que entendía de la naturaleza humana. Durante la semana siguiente, Adrián se encontró buscándola inconscientemente. Notaba la paciencia cuidadosa que mostraba con los sirvientes de la cocina asustados durante las noches caóticas. Notaba que leía libros de poesía junto a la escalera de servicio después de medianoche. Una vez, al pasar por el cuarto de lavandería, la escuchó cantando para consolar a una sirvienta que lloraba porque su esposo había enfermado. La melodía se quedó en los pensamientos de Adrián mucho después de que se alejara. Rose eventualmente sintió su atención. Cada vez que entraba a una habitación y descubría que el duque la observaba en silencio, los nervios se le apretaban en el pecho. Adrián no había repetido su crueldad desde el banquete, pero su presencia aún la inquietaba. Peor aún, no entendía por qué su mirada ahora parecía diferente, menos despectiva, más buscadora. Una noche él la detuvo afuera de la capilla del palacio. «Trabajas demasiado», le dijo. Rose se tensó sorprendida. «Solo estoy cumpliendo con mis deberes, su gracia». «Te ves exhausta». «Estoy acostumbrada». Su respuesta no tenía amargura, solo una calma aceptación, y eso lo perturbó más que cualquier acusación. Adrián estudió el enrojecimiento alrededor de sus manos donde el frío había agrietado la piel. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Rose hizo una reverencia cortés y continuó por el pasillo, dejándolo solo bajo la luz de las velas. Días después, una violenta ventisca golpeó sin aviso. La nieve azotaba las ventanas del palacio mientras el viento helado rugía por los patios. La mayoría de los nobles permanecían en sus habitaciones junto a las chimeneas, pero los sirvientes seguían trabajando durante la tormenta. Rose pasó horas cargando carbón entre los almacenes y los hornos de la cocina porque varios trabajadores habían caído enfermos por la fiebre de invierno que se extendía por los cuartos bajos. A medianoche, su visión se nublaba gravemente.
Aún así, se obligó a seguir a través de la nieve cargando una canasta de carbón por el patio. El viento le atravesaba la delgada capa y el mareo le debilitaba las piernas con cada paso. Alcanzó las escaleras del palacio antes de colapsar de repente sobre el suelo congelado. Un guardia cercano gritó pidiendo ayuda. Adrián escuchó el alboroto mientras revisaba documentos en su estudio. Irritado por la interrupción, caminó por el pasillo hasta que sirvientes asustados le informaron que Rose se había desmayado afuera durante la tormenta. Antes de que nadie entendiera sus intenciones, Adrián empujó las puertas del patio él mismo. La nieve lo azotaba. Rose yacía inconsciente contra los escalones de piedra helada, con el rostro pálido bajo los copos de nieve dispersos. Sin dudarlo, Adrián se quitó su pesado abrigo, lo envolvió alrededor del cuerpo tembloroso de ella y la levantó en sus brazos. El guardia lo miró en silencio atónito. El duque nunca tocaba a los sirvientes. Sin embargo, Adrián cargó a Rose a través del palacio como si nada más importara más allá de mantenerla viva durante la noche helada. Cuando Rose abrió los ojos la mañana siguiente, la pálida luz del sol se filtraba por las cortinas de la enfermería del palacio mientras el aroma de cedro quemado llegaba de la chimenea cercana. Por varios momentos tranquilos, permaneció quieta bajo las pesadas cobijas, confundida por la suavidad que la rodeaba. Entonces regresó la memoria, la ventisca, el patio, la oscuridad tragándose sus sentidos bajo el viento congelado. Intentó sentarse de inmediato, pero el mareo la obligó a recostarse contra las almohadas. Deberías descansar, dijo la voz de Adrián desde la silla junto a su cama. Rose lo miró con incredulidad. El duque aún llevaba el uniforme negro del día anterior, aunque el cansancio sombreaba sus rasgos afilados. Una taza de té intacta descansaba cerca de su mano. Su gracia, susurró débilmente, no debería estar aquí. Adrián miró hacia otro lado un momento antes de responder. El médico dijo que tu fiebre era peligrosa. Solo soy una sirvienta. Casi mueres. Las palabras cargaban una tensión desconocida bajo su calma. Rose bajó la mirada, sin saber cómo responder. El silencio se instaló entre ellos mientras la nieve seguía cayendo más allá de las ventanas. Eventualmente, Adrián se levantó y acomodó la cobija alrededor de sus hombros con sorprendente gentileza. «Diste tu almuerzo otra vez ayer», dijo en voz baja. Rose logró una sonrisa débil. Los niños lo necesitaban más que yo. La mano de Adrián se detuvo contra la cobija. Durante años se había rodeado de nobles ambiciosos cuya bondad desaparecía en cuanto desaparecía la ventaja. Pero esta mujer ofrecía compasión incluso mientras se moría de hambre. Verla arriesgar su salud por extraños lo había perturbado profundamente. Recordó su expresión durante la humillación del banquete y entendió, quizá por primera vez, lo descuidadamente que sus palabras herían a los demás. Rose notó su silencio y habló suavemente. No tiene que preocuparse por mí, su gracia. Me recuperaré pronto. No es por eso que me quedé. La admisión escapó antes de que Adrián pudiera detenerla. Rose lo miró con cuidado entonces, con confusión en su rostro cansado. Adrián de repente se sintió expuesto bajo su mirada. Se volvió hacia la ventana antes de hablar de nuevo. Debes quedarte aquí hasta que el médico diga que puedes trabajar. No puedo descuidar mis deberes. No era una petición. Normalmente, su fría autoridad terminaba cualquier discusión al instante, pero Rose solo suspiró y se acomodó más profundo bajo las cobijas. Adrián se dio cuenta de que ya no quería miedo de ella. Quería honestidad, calidez, quizá incluso perdón. Durante los siguientes días, Adrián visitó la enfermería repetidamente a pesar de los susurros por todo el palacio. Los sirvientes intercambiaban miradas atónitas cada vez que el duque llevaba libros a la habitación de Rose o se aseguraba personalmente de que llegaran comidas frescas a su cama. Quienes antes competían por su atención ahora se encontraban ignorados. Rose se recuperó lentamente, aunque la incertidumbre crecía dentro de ella. A veces él le hacía preguntas sobre su infancia. Otras veces se sentaba en silencio junto al fuego mientras ella leía novelas prestadas en voz alta porque él decía que el sonido calmaba la habitación.
Debajo de su exterior distante, Rose empezó a notar el agotamiento escondido en él constantemente, como si la soledad lo hubiera seguido por años sin piedad. Una noche nevada reunió el valor suficiente para preguntar: ¿por qué estás siendo amable conmigo ahora? Adrián permaneció callado varios momentos. Finalmente respondió: porque fui cruel antes. La honestidad en su voz la tomó por sorpresa. No es cruel todo el tiempo, admitió ella suavemente. Su expresión se oscureció ligeramente. No, solo cuando más importa. Esas palabras le dolieron mucho tiempo después de que él saliera de la enfermería. Cuando Rose finalmente regresó al trabajo, descubrió que el palacio mismo empezaba a cambiar. Llegaba más carbón para los cuartos de los sirvientes. Los trabajadores de la cocina recibían guantes adecuados para el invierno. Los guardias llevaban sopa caliente a los distritos cada tarde por órdenes directas de Adrián. Aunque los nobles elogiaban la generosidad del duque, muchos susurraban con sospechas sobre la sirvienta responsable de su transformación. Algunas doncellas la acusaban de seducir a Adrián por riqueza y se burlaban de su apariencia cada vez que cruzaba los pasillos. Otras le advertían que los duques nunca amaban de verdad a mujeres de su posición. Rose intentaba ignorar la crueldad, pero el miedo se colaba lentamente en sus pensamientos. Mientras más se acercaba a Adrián abiertamente, más peligrosa se volvía su posición. Mientras tanto, Adrián luchaba contra emociones que ya no entendía. Buscaba excusas para estar cerca de Rose. Verla sonreír a los sirvientes exhaustos aliviaba tensiones que había cargado por años. Escuchar sus pasos fuera de su estudio lo distraía de las disputas políticas. Pero cada sentimiento creciente lo aterrorizaba porque el afecto requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad había destruido a todos en quienes alguna vez confió. Durante el festival anual de la luna de nieve, el palacio se transformó en un mar deslumbrante de luz de velas y decoraciones plateadas. La música resonaba por los salones abarrotados mientras los nobles bailaban. Rose planeaba pasar la noche ayudando en silencio al personal de la cocina, pero poco después del atardecer, Adrián apareció cerca de la entrada de los sirvientes. «Estás evitando la celebración», observó. «No pertenezco ahí». Sin decir otra palabra, Adrián le ofreció su mano. Rose lo miró nerviosa. «Su gracia, la gente nos verá». «Que nos vean». Su respuesta no dejaba lugar a negativas. Adrián la guió hacia un salón más pequeño con vista a los jardines nevados, donde solo llegaba la música lejana. La luz de la luna se reflejaba en las fuentes congeladas fuera de las altas ventanas. Por varios momentos tranquilos, ninguno habló. Entonces Adrián se acercó más y colocó una mano en su cintura. «Baila conmigo». El corazón de Rose dio un tropiezo. Se movieron lentamente por el piso vacío mientras la nieve caía afuera. El toque de Adrián permanecía gentil, casi cauteloso, como si temiera que ella desapareciera si la abrazaba demasiado fuerte. Rose se dio cuenta entonces de que el frío duque temía algo mucho mayor que enemigos políticos. Temía perder el calor que ella había traído a su vida vacía. «Tú haces que este palacio se sienta vivo», confesó Adrián. La emoción le apretó la garganta a Rose. Parte de ella anhelaba creerle, pero otra parte recordaba las risas que resonaron en el salón de banquetes mientras él la llamaba ordinaria frente a todos. Bajó la mirada, luchando contra sentimientos en los que ya no confiaba. Antes de que pudieran hablar de nuevo, voces se acercaron afuera de las puertas del salón. Rose se apartó de inmediato, con pánico en su expresión mientras los ojos de Adrián se endurecían hacia la interrupción que esperaba en el pasillo. Esa noche, la interrupción llegó más pronto de lo que Rose esperaba. Para la mañana, los rumores se habían extendido como humo en leña seca. La gente intercambiaba sonrisas burlonas cada vez que ella cruzaba los pasillos, y varios sirvientes dejaban de hablar abruptamente cuando entraba a las cocinas. Alguien había visto al duque bailando en privado con ella durante el festival de la luna de nieve, y la historia se transformaba con cada relato hasta que Rose apenas la reconocía. Según los rumores, ella había manipulado deliberadamente a Adrián. Algunos decían que planeaba atraparlo en matrimonio. Otros insistían en que usaba lágrimas e inocencia falsa para ganar influencia en el palacio.
Rose soportó las acusaciones en silencio mientras tallaba bandejas de plata junto al salón de sirvientes. Cada susurro cruel le recordaba lo frágil que era su lugar allí. Esa tarde, Lady Beatrice la confrontó públicamente cerca de la escalera del palacio. Beatrice pertenecía a una de las familias nobles más ricas del ducado y había pasado años persiguiendo la atención de Adrián sin éxito. Su belleza elegante y lengua afilada hacían que los sirvientes le temieran casi tanto como al duque mismo. «Deberías recordar tu posición», dijo Beatrice fríamente mientras varios nobles se quedaban cerca para mirar. Los hombres como el duque a veces se entretienen con caprichos tontos, pero nunca los conservan. Rose bajó la mirada con respeto. «Nunca le he pedido nada a su gracia. Tu mera existencia a su lado ya es pedir demasiado». Los nobles alrededor rieron suavemente. Antes de que Rose pudiera responder, Adrián apareció al final del pasillo. El silencio se extendió de inmediato mientras se acercaba. Su expresión se oscureció cuando notó a Rose pálida e inmóvil junto a Beatrice. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó bruscamente. Beatrice dio un paso adelante con gracia. «Solo discutíamos los desafortunados rumores que dañan su reputación, su gracia». La mirada de Adrián se dirigió hacia Rose. Por un momento crítico, la duda cruzó su rostro. Entendía exactamente lo que los nobles esperaban de él. Un duque poderoso no podía defender abiertamente a una sirvienta sin invitar al caos político en todo el ducado. Todas sus alianzas dependían de la aprobación de los nobles. Ese breve silencio rompió algo dentro de Rose. De pronto entendió la verdad que había intentado ignorar desesperadamente. Adrián se preocupaba por ella en privado, pero el mundo a su alrededor nunca permitiría igualdad entre un duque y una sirvienta. Tarde o temprano, el deber lo obligaría a elegir el poder sobre el afecto. Rose hizo una reverencia en silencio antes de que alguien notara el dolor en su expresión. «Con permiso, su gracia». Luego se alejó. Adrián la vio desaparecer por el pasillo mientras la inquietud le apretaba dolorosamente el pecho. Quería seguirla de inmediato, pero años de disciplina lo mantuvieron clavado en su lugar. Para cuando finalmente escapó de los nobles que lo rodeaban, Rose ya había desaparecido en los cuartos de servicio. Esa noche, ella empacó sus pertenencias en una pequeña maleta. La habitación se veía más vacía con cada objeto que quitaba de los estantes. Un chal gastado que heredó de su madre, 2 libros prestados de la biblioteca del palacio, el pequeño caballo de madera que su padre talló poco antes de morir. Rose tocó cada objeto con cuidado mientras la nieve caía más allá de las ventanas escarchadas. Un panadero anciano de un pueblo vecino le había ofrecido trabajo y alojamiento después de oír sobre su bondad hacia los niños hambrientos. En su momento, Rose descartó la idea porque parte de ella todavía esperaba que el palacio pudiera convertirse en un hogar. Ahora entendía que quedarse solo llevaría a un dolor más profundo. Amaba a Adrián. Esa verdad dolía más que el invierno mismo. No importaba lo tiernamente que la mirara ahora, nunca podría olvidar estar humillada frente a todo un salón de baile mientras él la llamaba ordinaria. Peor aún, temía el día en que él pudiera arrepentirse de amar a alguien por debajo de su posición. Rose se negaba a convertirse en otra carga encadenada a su reputación. Cerca de la medianoche, se envolvió en una capa, levantó su maleta y salió silenciosamente del palacio dormido. Los copos de nieve giraban por el patio oscuro mientras los faroles lejanos del festival parpadeaban en las rejas. Rose se detuvo solo una vez junto a la fuente congelada donde Adrián le había pedido por primera vez que bailara. Luego continuó caminando. Dentro de su estudio, Adrián luchaba sin éxito por concentrarse en los documentos de estado esparcidos sobre su escritorio. Desde el enfrentamiento con Beatrice, la inquietud lo había seguido sin descanso. La expresión herida de Rose lo perseguía con claridad insoportable. Por primera vez en años, las expectativas políticas se sentían asfixiantes en lugar de necesarias. Un golpe frenético interrumpió sus pensamientos. Uno de los sirvientes más jóvenes entró corriendo, sin aliento. «Su gracia, Rose está saliendo del palacio». Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás.
Sin molestarse en tomar su capa de invierno, Adrián corrió por los pasillos y salió a la tormenta. La nieve le azotaba el rostro mientras los guardias gritaban detrás de él, pero los ignoró por completo. El miedo lo impulsaba. No miedo al escándalo o la desgracia política. Miedo a perderla para siempre. Cerca de las rejas del palacio, Adrián finalmente vio a Rose caminando sola bajo la nieve que caía. La luz de los faroles iluminaba su pequeña figura contra la oscuridad blanca infinita. Él gritó su nombre con fuerza. Rose se congeló. Lentamente se volvió hacia él. Adrián se detuvo a varios metros, respirando con dificultad por la persecución desesperada. La nieve cubría su cabello oscuro y hombros, pero apenas notaba el frío. La vista de su maleta le apretó el pánico en el pecho. «Te estás yendo», dijo en voz baja. «No hay razón para que me quede más». Su respuesta calmada lo hirió más profundamente que la ira. Por un momento ninguno se movió mientras la nieve caía silenciosamente a su alrededor. Guardias y sirvientes observaban nerviosos desde la entrada del palacio, sin saber si acercarse. Adrián miró a Rose y se dio cuenta de que el poder, la riqueza y el orgullo de repente no significaban nada al lado de la posibilidad de perderla. Entonces, antes de que alguien pudiera comprender su intención, el temido duque se arrodilló lentamente en la nieve frente a la mujer que amaba. Su voz tembló por primera vez en su vida mientras levantaba la vista hacia Rose y susurraba las palabras que cambiarían para siempre el futuro de ambos bajo el cielo.